Se han jugado 70 ediciones de la Champions League y 23 clubes han logrado conquistarla. Bueno, si el PSG logra vencer al Inter, tendremos al club número 24 en ganarla. Y en toda la historia, solo 109 jugadores latinoamericanos saben lo que pesa la orejona. Y lo más interesante es que esos 109 provienen de 11 países diferentes de nuestro continente americano. Y en este video te voy a contar qué países de Latinoamérica tienen campeones de la Champions League. Además, vamos a desenmascarar a un jugador que dice haber ganado la Champions League, pero no fue así. El primer centroamericano en conquistar la Champions League. Y no es Keylor Navas como muchos creen. Te presento a la Pantera, el hondureño David Suazo. En el 2010 tendríamos la final entre el Inter de Milán y el Bayern Múnich. Y el hondureño había alcanzado a jugar un partido de la fase de grupos con el Inter de Milán. Enfrentó al Dinamo de Kiev y jugó tan solo 45 minutos. Pero esos 45 minutos serían suficientes para que pudiera proclamarse campeón de la Champions League. Jeffrey Suárez, tal vez lo recuerdes en goleadas como el 5-0 que le metió el Barcelona al Real Madrid en la temporada 2010-2011. El venezolano marcaría el quinto gol que cerraría la victoria aplastante del Barcelona. Y esa misma temporada el club azulgrana llegaría a la final de la Champions League, donde enfrentarían al Manchester United. Esa temporada el venezolano jugaría 2 partidos, uno en la fase de grupos como titular contra el Rubin Kazán, aunque se lesionaría a los 12 minutos y lo tendrían que cambiar, y jugaría 16 minutos en los cuartos de final contra el Shakhtar. Y haciendo la suma, esos 28 minutos serían suficientes para que Venezuela tuviera su primer campeón de la Champions League. La UEFA tiene una regla algo absurda pero muy clara. Si un jugador se la pasa suplente sentado en el banco toda la competición y nunca juega ni siquiera un minuto, no será reconocido como campeón oficial por la UEFA. Y esto le ha pasado a muchos jugadores en toda la historia, y uno de esos ha sido el chileno Claudio Bravo. El chileno era el portero titular en la liga con el Barcelona, pero el titular en Champions sería Ter Stegen. El Barcelona llegaría a la final, conquistaría su quinta Champions en toda la historia, venciendo 3-1 a la Juventus. Y aquí podemos ver cómo a Claudio Bravo le dan su medalla, cómo posa con ella, cómo la muerde. Pero entonces, ¿por qué digo que la UEFA no lo reconoce como campeón oficial? Pues te cuento que la UEFA le entrega de 40 a 50 medallas al campeón y le dice: mijo, usted verá cómo las entrega, déselas a este, déselas al otro. Puede que el Barcelona reconoce a Claudio Bravo como campeón, pero gracias a la maravillosa regla de la UEFA, oficialmente no lo es. Pero aquí te pregunto, ¿tú qué opinas? Y hemos llegado a Paraguay, que tiene 2 campeones de la Champions League, pero estoy seguro que uno de ellos nunca lo habías escuchado en toda tu vida. El delantero Juan Agüero. Y para hablar de él tenemos que viajar en el tiempo, a la temporada 1965-1966. El paraguayo se encontraba jugando con el club merengue, jugaría los 16avos contra el Feyenoord, aunque después de eso no volvió a ser tenido en cuenta. Los merengues llegarían a la final, donde enfrentarían al Partizan de Yugoslavia, lo vencerían 2-1, conquistando su 6ª Champions League y la primera para un futbolista paraguayo. Ahora viajamos nuevamente en el tiempo y llegamos al 2001 y estamos en la final entre el Bayern Múnich y el Valencia, la cual ganaría el equipo alemán por penales. Y en ese equipo lleno de estrellas estaba un paraguayo, Roque Santa Cruz, que jugó 4 partidos de la fase de grupos, dio una asistencia y sumó algunos minutos en los cuartos de final y en la semifinal. Hubo una época en la que el fútbol peruano tenía estrellas por todo el mundo, y una de esas estrellas jugaba en el AC Milan, que en la temporada 1962-1963 conquistaba su primera Champions League. Y en el equipo rossoneri, que venció en la final por 2-1 al Benfica, estaba jugando como titular el mediocampista peruano Víctor Ibarra. En esa edición jugaría 3 partidos, 2 de la semifinal y el partido de la final. El peruano en su momento era considerado uno de los mejores del mundo y ese día entró en la historia como uno de los conquistadores de la primera Champions League del AC Milan. Y ahora nos vamos de Italia hasta Alemania, porque en la temporada 2012-2013 Claudio Pizarro jugaba con el Bayern Múnich, y aunque sería suplente en la final que jugó el Bayern Múnich contra el Borussia Dortmund, en esa edición jugó 6 partidos y anotó 4 tantos, y uno de esos goles sería en los cuartos de final contra la Juventus. Esa noche el Bayern consiguió
consiguió su cuarta Champions League, siendo 2-1 al Borussia Dortmund, y Pizarro se convirtió en el segundo futbolista peruano en conquistar la orejona. Y hemos llegado a Colombia y vamos a desenmascarar un jugador que muchos medios por muchos años dijeron que había sido campeón de la Champions League, pero no es así. Pero antes de eso, vámonos con el colombiano que conquistó la Champions League por primera vez en la historia, Iván Ramiro Córdoba. En la temporada 2009-2010, el Inter de Milán se hería las caras contra el Bayern Múnich en la final de la Champions League. Ese partido lo ganaría el club italiano por 2-0, convirtiendo a Iván Ramiro en el primer colombiano en que levantaba la orejona. Aunque eso sí, no jugaría la final y tan solo sería parte de 2 partidos en toda la Champions, uno en fase de grupos y en 9 minutos de las semifinales contra el Barcelona. Y el segundo colombiano, una historia más o menos parecida. James Rodríguez conquistó 2 Champions League, la primera en 2016. Esa edición jugaría 5 partidos y anotaría un gol en la vuelta de los octavos de final contra la Roma, aunque en la final sería enviado a la banca y no vería minutos. Y la segunda en el 2017. Sería suplente en las semifinales y en la final Zidane lo enviaría a la tribuna. Aún así, hizo su aporte para que el Real conquistara esas 2 Champions League. Y hemos llegado al momento de desenmascarar al jugador que muchos consideraban campeón de la Champions League, Edwin Congo. Él llegó al Real Madrid en la temporada de 1999, pero nunca jugó partidos oficiales con el club merengue. Y en la temporada 2001-2002, el Real Madrid vencería al Bayer Leverkusen con este golazo de Zidane, ganando así la 9ª Champions en su historia. Según Edwin Congo, él tiene su medalla de campeón y fue registrado en la plantilla, pero según las reglas de la UEFA, como te conté, un futbolista que no vea ni siquiera un minuto no es considerado campeón de la Champions League. Incluso Edwin Congo no sería convocado para ningún partido de esa Champions League. Así es que peor. Antes de Pep Guardiola, hubo un técnico que lo inició todo, el holandés Frank Rijkaard. Él fue el que retomó las riendas del Barcelona y en la temporada 2005-2006 los llevó hasta la final donde enfrentaron al Arsenal. Y esa final la ganaría el club azulgrana por 2-1 y como titular estaba un mexicano, el Kaiser Rafa Márquez, que esa edición jugó 8 partidos como titular y entre esos las semifinales y la final. Ganaría su segunda Champions cuando el Barcelona derrotó en la final al Manchester United de Cristiano Ronaldo, aunque Rafa se perdería la final por una lesión. Y cuando el Kaiser ya se había ido del Barcelona, en el equipo seguía otro mexicano, Jonathan Dos Santos, que ganaría la Champions League en el 2011. El Barcelona de nuevo derrotaría en la final al Manchester United. Jonathan no sería convocado para este partido, pero pudo jugar uno en la fase de grupos y esto sería suficiente para ser proclamado campeón de la Champions. Como curiosidad, en la final del 2011, Chicharito Hernández saldría al campo como titular con el Manchester United, aunque nunca ganaría la orejona. Si este señor tuviera otra nacionalidad, seguramente sería considerado uno de los mejores porteros de toda la historia del fútbol. El costarricense Keylor Navas fue parte del Real Madrid que consiguió las 3 Champions League consecutivas, 2016, 2017, 2018, y en todas como titular y siendo figura y estrella, pero injustamente no sería valorado. Después sería el PSG, donde sería suplente de Donnarumma. Y hemos llegado al podio y en el puesto número 3 tenemos a Uruguay, que tiene 5 campeones de la Champions League. El primero sería el defensor José Santamaría, que ganaría 4 Champions League con el Real Madrid, 3 consecutivas jugando como titular en 1958, 59 y 60, y la última en 1966, aunque ahí sí sería suplente. Y curiosamente la Champions que ganó el club merengue en 1959, en la nómina se encontraba otro uruguayo, el centrocampista Héctor Ramos, que llegó con 22 años al Real Madrid procedente del Nacional de Montevideo, aunque no jugaría la final de esa edición. El tercer uruguayo en ganar la Champions League sería el defensor Martín Cáceres. Estaba en la temporada 2008-2009 con el Barcelona, cuando el club azulgrana derrotó al Manchester United en la final por 2-0. El uruguayo jugaría 3 partidos de la fase de grupos y sería suplente en la final. El cuarto charrúa en ganarla, sé que lo conocen muy bien, Lucho Suárez.
que en la temporada 2014-2015 formó ese tridente histórico, la MSN. Conquistaron la quinta Champions League para el club azulgrana, venciendo en la final por 3-1 a la Juventus y con gol de Lucho Suárez. Aunque ojo, no sería el primer uruguayo en marcar en una final. El primero sería Juan Alberto Schiaffino, que marcó gol en la final de 1958 donde se enfrentó el Real Madrid y el AC Milan. Para mala suerte de él, su Milan perdería 3-2 contra el club merengue. Y el último uruguayo en ganar la Champions League sería el pajarito Fede Valverde, que lo ha hecho en dos ocasiones, 2024 y 2022. Y justo en esa edición del 2022 vencerían al Liverpool por 1-0 con asistencia de Federico. 22 argentinos han conquistado la Champions League y entre todos ellos, sumando las orejonas ganadas, tienen 38. Di Stéfano y Héctor Real serían los argentinos con más Champions League, 5 cada uno. Además jugarían la primera final de la Champions League en toda la historia. Y como curiosidad, en la nómina del Real Madrid está otro argentino, el mediocampista Roque Olsen, aunque él jugaba un papel secundario en el equipo y se perdería la final, donde vencerían al Stade Reims por 4-3. Di Stéfano marcaría en el minuto 14, convirtiéndose en el primer argentino en marcar gol en una final de Champions. Y Héctor Real marcaría 2 goles en esa final, incluido el gol de la victoria, siendo el primer argentino que marcaba doblete en una final de Copa de Europa. Además, como curiosidad, Di Stéfano llegó a jugar en Millonarios de Colombia y Héctor Real llegó a jugar en Independiente Santa Fe de Colombia, los dos equipos más grandes de Bogotá. Por otro lado, Messi sería el tercer argentino con más Champions League, 4 en total. Y por último, Fernando Redondo tendría 3 Champions y la consiguió con 2 clubes diferentes, 2 con el Real y 1 con el AC Milan. Y Rogelio Domínguez, un portero que no muchos conocen, sería el guardián de la portería del Real Madrid en las ediciones que ganaron en el 58, 59 y 60. Y ya jugadores como Mascherano, que ganó la Champions en 2 ocasiones, y Javier Zanetti, Carlos Tevez, Maxi López, Walter Samuel, Gabriel Milito, Diego Milito, Julián Álvarez, entre otros, la han ganado en una ocasión. Y hemos llegado al puesto número 1. 70 futbolistas brasileños han ganado la Champions League en toda la historia. Y entre todos ellos sumados tienen 97 orejonas. Casemiro y Marcelo serían los brasileños que más veces han ganado la Champions League, un total de 5. Y aquí viene otra pequeña polémica. Pepe y Deco, que jugaron con la selección portuguesa, nacieron en Brasil. Y los dos vivieron en Brasil y jugaron en Brasil por 17 años. Después se irían a Portugal y bueno, allá encontraron su mejor nivel. Pero aún así, eso no les quita a los brasileños. Así es que los metí en este top. Y lo mismo con Thiago Motta, que nació en Brasil y decidió jugar con la selección italiana. Y otra cosa que te quiero decir y te quiero invitar, te invito a que te suscribas a mi canal. Subo un video cada semana y tu apoyo es fundamental para mí. Pero bueno, continuemos. Así es que Dani Alves, Pepe, Roberto Carlos y Sabio serían los siguientes brasileños con más Champions League, un total de 3. Y ya ahí para adelante tendríamos jugadores como Danilo, Deco, Dida, Militao, Rodrigo, Vinicius, que tienen de a 2 Champions. Y jugadores como Ronaldinho, Rivaldo, Didi, Douglas, Ederson, Edmilson, Cafú, que tienen de a una Champions League. Y por si te lo preguntaba, Ronaldo Nazario, el fenómeno, no pudo ganar la Champions League. Y hay una curiosidad con jugadores brasileños. Si quieres ganar la Champions League, en tu nómina tienes que tener un futbolista brasileño. Desde la temporada 2006, todos los campeones hasta el 2024 han tenido por lo menos un jugador brasileño. Ronaldinho en el 2006 con el Barcelona, Anderson con el Manchester United en el 2008 y así en cada edición. Y si te lo preguntas, ¿será que el Inter y el PSG tienen brasileños? Pues sí que tienen. El Inter tiene 1, Carlos Augusto, y el PSG tiene 2, Marquinhos y Lucas Beraldo. Ahí veremos si el poder de 2 hace más que 1. Y bueno, si te lo preguntabas, el primer brasileño en jugar una final sería Julinho Botelho. Sería en 1957 en la final entre el Real Madrid versus la Fiorentina. Julinho jugaba para la Fiorentina. Para mala suerte suya, perderían por 2-0. Y el primer brasileño en ganarla sería Canario. Lo hizo con el Real Madrid en 1960. Te traigo un bonus, como te gustan, como te encantan, como te fascinan. Aquí van algunos países que no han tenido jugadores campeones. Primero, el ecuatoriano Antonio Valencia. Jugó como titular la final del 2010-2011 con el Manchester United. Se enfrentaron al Barcelona, pero perderían por 3-1. Y después de más de 10 años en la actual final entre el Inter versus el PSG,
regresó un ecuatoriano a la final y ese es William Pacho. El defensor ecuatoriano juega como titular con el Paris Saint-Germain y bueno, es la oportunidad para que Ecuador sume su primera Champions. ¿Te acuerdas de este penal que perdió Riquelme en las semifinales contra el Arsenal en la temporada 2005-2006? Pues en esa semifinal con el Villarreal estaba el boliviano Juan Manuel Peña, que estuvo a un paso de llegar a la gran final y es el boliviano que más lejos ha llegado en la Champions League. Y por último, Mariano Díaz. Muchos dicen que República Dominicana tiene 2 Champions League, ya que Mariano tiene nacionalidad de República Dominicana gracias a su madre. Pero recordemos que Mariano nació en una provincia de Barcelona y se crió toda su vida en Barcelona. Incluso había renunciado a jugar con la selección de República Dominicana, donde disputó como 2 partidos. Ahorita último regresó porque no tenía equipo y bueno, ahí te tiro otra pregunta a ti. Si crees que Mariano Díaz debería ser considerado como un representante ganador por República Dominicana de la Champions League. Y bueno, estos han sido los campeones latinoamericanos de la Champions. Por el momento van 109, pero cada año van sumando uno, otro más y otro más y otro más. Recuerda, yo soy Goruto. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, comenta, llama a la chica que te gusta y declárate. Mejor dicho, la decisión está en tus manos. Nos vemos dentro de 8 días.